Oh, la gloria de tu presencia llena mi vida y llena la iglesia. Oh Señor, ven con poder, avívanos, oh la gloria. Llena este lugar, es tu presencia. Llena este lugar, oh la gloria de tu presencia. Llena mi vida, llena la iglesia. Oh Señor, ven con poder, avívanos, os la gloria. Llena este lugar, es tu presencia. Llena este lugar. Oh, la gloria de tu presencia llena mi vida y llena la iglesia. Oh Señor, ven con poder, desciende aquí, oh tu gloria. Llena este lugar, es tu presencia. Llena este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Canta libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Su amor nunca me falla y preto está en mi debilidad. Me amaste como un padre y como un amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cuántos pueden cantar de la bondad de Dios? Dios les bendiga, Dios les bendiga. A cada uno de ustedes que se van conectando, ayúdenme a compartir rápidamente para que seamos más a través de este vivo, más hermanos. Los bendigo y los saludo a todos con la paz del Señor. Si saludara uno por uno, no sé, quizás me olvidaría de alguien, pero los saludo a todos con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en Zambia, en el país de África, a otro lado, al otro continente de Argentina,
y de todo lo que es la América Latina. Estamos pasando todo un océano grande, pero estamos aquí. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Como les dije, gracias por los saludos que me vienen dando. Así que los saludo en general. No los nombro a cada uno de ustedes, así que no se peralten, no se enojen. Los saludo a cada uno de ustedes con la rica paz del Señor. Bien, tengo una palabra que el Padre puso en mi espíritu. Acá es insoportable el calor. Llevamos 4 o 5 días y wow, es impresionante, pero hemos visto la mano de Dios poderosamente obrar de una manera gloriosa. Los bendigo a cada uno de ustedes. Vieron la profecía que compartimos anoche en la madrugada, creo que en la madrugada donde era de Argentina, en nuestro día, acá era de día, era recién comenzando el día, y profetizamos acerca de arresto de un joven. Bueno, en esta tarde tuve llamadas de gente del país de Argentina, de gente del gobierno, de la policía, que lo que había profetizado, aún el fallecimiento de un líder que iba a entrar, que veía que entraba, esto ocurrió ahí en Cuba. Uno de los líderes presidentes de Cuba entró y falleció, fue operado, y la verdad que ha sido un repertorio de gente de Cuba que nos ha escrito. Pero bueno, la palabra que se soltó, que Dios nos reveló en el monte, Dios la liberó. Entonces, qué lindo poder ver, y quiero que compartan, porque cada vez que se cumple una palabra de un profeta, dice la palabra, es bueno que teman a la boca profética. ¿Cómo conocemos que realmente hay un profeta? Porque todo lo que se suelta se cumple, todo lo que predice, todo lo que habla a través de la evidencia profética, a través de la palabra profética, se va cumpliendo en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual, y eso tiene que ver desde ese momento, entender y comprender de que el profeta no habló por su propia cuenta, sino que habló dirigido por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Quiero compartir una enseñanza, una palabra que el Padre ha puesto en mi espíritu. No me llamo José María, me llamo Josué, Josué Videla, así que Dios te bendiga. Bien, vamos a hablar acerca de una palabra que el Padre ha puesto en mi espíritu, y más que una palabra quiero enseñarles y profetizarles acerca de las llaves, de las dimensiones del mundo espiritual, en la parte de cómo ver las revelaciones, acceder a las revelaciones. Entonces, el título de esta prédica le he puesto las llaves y las dimensiones del mundo espiritual. Estoy profetizando que en las próximas horas alguien acá le va a caer una llave espiritual, el cual pueda abrir acceso a una temporada nueva, a una temporada del cual nunca quizás se experimentó. Puede ser un aceleramiento, un rompimiento, puede ser alguien que está. Dios te bendiga, hermano Walter, Dios te bendiga. Bendecimos a cada uno de los que están conectados. Soy el pastor y profeta Josué Videla para todos ustedes, así que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Bien, vamos a ir a la palabra. Hay una palabra que el Padre puso en mi espíritu y se encuentra en Mateo capítulo 16, 19. Quiero compartirla, pero el Señor me trajo a mi espíritu estando acá en Zambia. Acá la brujería se siente más fuerte, las tinieblas se sienten más fuertes, porque operan otro tipo de rangos de brujerías en estos lugares. Pero el Señor me dio las llaves y las dimensiones para poder enseñar del mundo espiritual. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual es visible y está sostenido por lo invisible. En Hebreo capítulo 11, vuelvo a decir, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el mundo invisible está sostenido por lo invisible, que el mundo espiritual es real. Que usted crea o no crea, que usted entienda o no entienda la Escritura, Jesús habló del mundo espiritual, sus discípulos en las cartas paulinas hablaron del mundo espiritual, es decir, que el mundo espiritual es real, como tanto el mundo espiritual de Dios como el mundo espiritual de las tinieblas. Y para poder acceder a ese mundo espiritual tenemos que tener llaves, conocimiento, tenemos que también entender que hay dimensiones del mundo espiritual. Entonces la Biblia nos enseña que el mundo invisible está sostenido por lo invisible. Esto está en Hebreo, la Biblia nos habla en Hebreo capítulo 11, versículo 3. Es decir, que lo que vemos es el resultado de lo que no vemos. Vuelvo a decir, es decir, que lo que vemos es el resultado de lo que no vemos. Amén. Entonces, detrás de cada conquista, detrás de cada batalla, detrás de cada conquista, detrás de cada batalla, detrás de cada victoria, hay una dimensión espiritual en movimiento.
El mundo espiritual está en movimiento. Ayúdenme a compartir, porque lo que voy a compartir va a ser tan lindo, va a ser hermoso de lo que las enseñanzas que hemos recibido acá a través de la ESCOAN, a través del ministerio del profeta T.B. Joshua, el profeta Potevi. Estamos soltando estas enseñanzas y espero que la puedan recibir. No se las estoy dando, se las estoy dando lo que por gracia recibí una parte, porque es muy profundo. Amén. Y no todos entienden lo que es el mundo espiritual y la llave, pero el mundo espiritual tiene dádiva, el mundo espiritual tiene llave y el mundo espiritual tiene códigos, decretos. Entonces uno asciende en oración y desciende en guerra. Bueno, la llave y las dimensiones del mundo espiritual. La Biblia nos enseña que el mundo invisible está sostenido por el mundo invisible. En otra manera, vuelvo a repetir, la Biblia nos enseña, la Biblia nos relata, la Biblia escribe que el mundo invisible está sostenido por lo invisible, por lo que no vemos. En Hebreo capítulo 11, 3 nos habla de esto. Es decir, que lo que vemos es el resultado de lo que no vemos. En otras palabras, lo que vemos es el resultado de lo que no vemos. Detrás de cada conquista, detrás de cada batalla, detrás de cada victoria, hay una dimensión espiritual en movimiento. Entonces siempre el mundo espiritual está en movimiento. Cuando hablamos de llave, hablamos de acceso. Vuelvo a decir, cuando hablamos de llaves, hablamos de acceso, de puntos de acceso y de códigos, de autorizaciones en el mundo invisible, para abrir puertas, para abrir temporadas, para abrir dimensiones, para poder crecer en la gracia, en la revelación, en la autoridad. Acuérdese que nadie puede tener autoridad. Un traicionero no puede tener una autoridad. Un huérfano no puede tener una autoridad. Porque lo primero que ataca el diablo es la identidad. Cuando usted no entiende la identidad que usted tiene en Cristo, usted no entiende la identidad que tiene en el Señor, usted va a ser un congregadito más. Usted va a ir culto, culto, miseria, miseria. Usted no va a entender lo que es la prosperidad, no va a entender lo que es la finanza del reino, no va a entender lo que es la sanidad, usted no va a entender lo que es la liberación. Entonces, cada vez que se recibe una palabra, yo siempre enseño que la palabra se cree, la palabra se abraza y la palabra se sella. ¿Por qué se sella? Para que el enemigo no te robe lo que el diablo te está dando. Amén. Entonces, vuelvo a decir, la Biblia nos enseña que el mundo invisible está sostenido por el mundo invisible. Esto está escrito en hebreo, en la carta a los hebreos. El apóstol Pablo relata del mundo espiritual como lo relata en Corintios y también en diferentes partes de la Biblia, de las cartas que Dios le dio a través de la revelación, porque Pablo dijo, lo que yo recibí del Señor, eso es lo que hoy he dado. Entonces decir que lo que vemos es el resultado de lo que no vemos. Detrás de cada conquista que usted tenga, detrás de cada batalla, detrás de cada victoria, hay una dimensión en movimiento espiritual, hay un mundo espiritual. Hay cosas que no conocemos, hay cosas que no comprendemos por la ignorancia, por la falta de sabiduría, porque quizás nuestros líderes que nos están dando la palabra no tienen la revelación o no tienen la autoridad. Quizás estamos en un lugar donde no hemos crecido, estamos niños espiritualmente y no entendemos, solamente leemos el logo, pero no tenemos el rema de lo revelado detrás de esa escritura. Y cuando la revelación no viene del púlpito, la gente carece de visión, carece de autoridad, carece de principios, carece de llaves, carece de herramientas, y el enemigo ataca robándole la cosecha al pueblo. Entonces, una de las partes más importantes que el pueblo tiene que entender es que primero tenés que entender la identidad que tenés en Jesús. La identidad es tan importante: quién soy en Cristo y quién soy en el reino, cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, cuál es mi don. ¿Para qué Dios me ha llamado? Dios no me ha llamado a calentar asientos, Dios me ha llamado a caminar y avanzar. Es por eso que hay algunos que no entiendan lo que es la meditación, lo que es la transportación en el espíritu, lo que es las visiones externas, visiones internas. Nadie entiende lo que es orar muchas veces en las horas en lengua, meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a los cultos, pero no se acostumbra a entrenar a la gente, no se acostumbra a ganar las batallas en el mundo espiritual y vivir de altares prestados. Entonces, cuando nuestro aceite no es nuestro, sino es que el altar prestado de nuestros pastores y nuestros líderes no nos enseñan a tener una relación con Jesús.
Porque a Jesús no le interesa tanto lo que vos haces, las obras. A Jesús le interesa lo que vos tenés, la intimidad. Una cosa es el servicio y otra cosa es la intimidad. Muchos van a la iglesia, tocan con puertas abiertas, muchos pecan, muchos fornican, están un día al otro, un día con Dios, un día con el diablo, pero no quiere decir que tu servicio en la iglesia sea igual que intimidad. Tu intimidad con Jesús es mucho más importante que el servicio que vos hagas con la identidad, porque el servicio habla de tus obras y Dios lo va a recompensar y lo va a bendecir, pero la intimidad con Dios habla de la esencia, que vos pasas tiempo con Dios, y más tiempo con Dios, más fuerte vas a ser capacitado y enseñado por el Espíritu Santo a poder captar la llave y la dimensión de un mundo espiritual que es real. Entonces tenemos que entender que la verdad nos hará libre. Entonces dice la palabra que nuestro corazón, dice que nuestro corazón es la residencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no puede habitar en un corazón sucio. El Espíritu Santo no puede habitar en un ambiente sucio, Él es sensible. Entonces tenemos que entender que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otra palabra, tu corazón tiene dos partes, el alma y la mente. El corazón de la mente espiritual, el corazón, la residencia donde desciende el Espíritu Santo. El cristianismo reside en el corazón. En el cristianismo no reside, es un peligro residir con puertas abiertas, residir con falta de perdón. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de llave, hablamos de acceso, de código y autorizaciones en el mundo invisible. Durante muchos años en Argentina he estudiado en las escuelas y del apóstol José Luis Álamo, y algo que he aprendido, ricas enseñanzas de mi amigo, el apóstol, el cual nos enseñó del mundo espiritual, de la iniquidad. Pero hoy no quiero hablar de eso, hoy quiero hablar de lo del reino. Hoy quiero hablar acerca del mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de las llaves, estamos hablando de llaves, estamos hablando de decreto, estamos hablando para abrir puertas espirituales, para poder entrar a otra dimensión. Hablamos de acceso, de código y de autorizaciones. Si a ustedes, a los que les encanta escribir, puedan ir comentándolo en los comentarios y lo que voy diciendo dejándolo abajo, porque hay gente para que puedan entender. Cuando hablamos de llaves, estamos hablando de llaves espirituales. Estamos hablando de llaves que abren el mundo espiritual. Tanto el mundo espiritual te dan favor en el mundo espiritual y en el mundo natural. Ayúdenme a compartir, vamos, ayúdenme a compartir, porque esto es muy lindo lo que estoy hablando. Porque lo que estoy hablando te lo dan en un congreso pastoral. Lo que estoy hablando te lo dan en una escuela, pero no te enseñan de esta manera. ¿Por qué? Porque al no tener la revelación de lo que se mueve, entonces cuando hablamos de llave, hablamos de acceso. Hablamos de puntos de acceso desde el mundo natural al mundo espiritual. Entonces hablamos de código, de autorizaciones en ese mundo invisible. Jesús, nuestro maestro, dijo claramente y enseñó en las escrituras y predicó y enseñó a la gente en Mateo 16, 19. Y le dijo a uno de sus discípulos: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Jesús le dijo: a ti te daré. Él habló de las llaves. Estaba hablando de llaves del reino. No habló de una. Te daré las llaves. Quiere decir que hay varios puntos de acceso. Hay varias puertas espirituales. Hay varias autorizaciones, principios, derechos legales. Hablamos de accesos donde el mundo espiritual, uno tiene la entrada al mundo invisible. Entonces, una de las primeras partes, que el mundo espiritual no camina y no se le abre a los huérfanos. Es un peligro en una generación que ministra en orfandad, en una generación que ministra con falta de paternidad, con falta de gobierno. Usted siempre el manto tiene que algo que cubrirlo, tiene que tener un mentor, una mentora. Hay gente que se olvida, que llega a tu iglesia, que llega a tu congregación, que le predicás, le enseñás, lo limpiás, lo introducís. Hay gente que se le suelta palabra. ¿Sabe cuánta gente se le ha soltado palabra acá? Y Dios ha cumplido las palabras proféticas, y en vez de honrar a Dios,
Dios con testimonio, con una honra, honrar a Dios, no al hombre, honrando a Dios, agradeciendo lo que Dios hizo por medio de la vida de ese hombre que Dios usó o de esa mujer que Dios usó. La gente es olvidadiza, por eso la identidad más fuerte. Yo no puedo hablar de la identidad y de la orfandad si no estoy bajo autoridad, si no estoy diezmando y ofrendando, porque una de las llaves del reino, un altar tiene sacrificio. El altar no es entretenimiento, el altar no es show, el altar es un lugar de gobierno, donde un altar es un punto de contacto entre el mundo espiritual y el mundo físico. El altar, la autoridad, perdónenme lo que voy a decir, se me van a enojar algunas mujeres, pero el llamado es a la cabeza es Cristo y la cabeza es el hombre. La mujer es el cuello, es la estructura, la que edifica. Es importante la mujer, sí es importante la mujer, pero la cabeza a quien Dios le va a dar cuenta es al hombre. Y si el hombre no está cubierto, todo el cuerpo no está cubierto. Y la palabra de Dios nos habla de que cuando el hombre no lleva el sacerdocio del hogar y no lleva la oración del rompimiento y no entiende lo que es ofrenda, diezmo, no entiende lo que es cumplir con principios del reino, el pueblo de Dios perece por falta de visión. El pueblo perece por falta de entendimiento. Acá está mi amigo el pastor de Chile, un amigo del alma, Dios los bendiga. Bien, toda la palabra que yo estoy soltando no tiene que ver ni estar golpeando a nadie. Estoy enseñando las dimensiones de la llave del mundo espiritual. Si la palabra te golpea y te sentís tocado, el que se sienta tocado y se ponga el moncho, póngase el moncho. Pero en el mundo espiritual la cabeza es Cristo y la cabeza de la iglesia es el hombre. Entonces la gloria del hombre es Cristo. La gloria de la mujer es el hombre. En otras palabras, por gente que no se pone los pantalones bien puestos, permite que en el hogar lleve las situaciones las mujeres. Sí, yo respeto a la mujer, amo a la mujer, es un vaso frágil, pero por la manipulación del enemigo, muchas veces el hombre pierde la autoridad. Entonces yo no puedo perder la autoridad. La mujer tiene que ser, es como muchas veces, el hombre no puede oprimir a la mujer como un cautiverio. El hombre tiene que juntamente con la mujer trabajar. No estoy hablando en contra ni del feminismo, ni estoy atacando, no, estoy enseñando lo que dice las Escrituras. Porque a quien Dios le va a tomar cuenta, y el varón que Dios le va a tomar cuenta es al varón. Es por eso que de ahí se vuelve y se mete los grandes resultados de los divorcios. ¿Por qué? Porque le permiten a la mujer tomar el dominio que le pertenece al hombre. Por eso acá, tomando el dominio, el bueno para nada le dio lugar a que Jezabel dominara, agarrara lo que era el sello del rey y lo pusiera para matar la viña de Nabot. Es por eso que de ahí nace la perversión sexual. Es por eso que usted tiene que entender que la cabeza de la iglesia es una autoridad. Yo tengo que entender los principios. Yo no puedo no es igual el servicio que la intimidad. La intimidad tiene que ser fundamental, pero el servicio también. Amén. La Biblia nos enseña del mundo espiritual, nos enseña de principio, nos enseña que lo invisible gobierna lo visible. Todo lo que sucede en el mundo espiritual tiene una puerta, tiene un altar, tiene consecuencia, tiene principio. Que usted entienda los principios, no entienda los principios, es causa de usted. Pero usted no puede dominar en su hogar. Usted tiene que entender que en el hogar no puede haber manipulación. Y pastor, quiero que ore por mi finanza. Y no, la finanza, yo no puedo orar por alguien que le roba a Dios. No puedo orar por alguien que está incumpliendo con la palabra de Dios y está incumpliendo con los preceptos de Dios. Entonces, la casa, lo primero tiene que haber orden. Amén. Entonces, Jesús nos enseñó del mundo espiritual. Y yo tengo que entender que cuando yo soy discípulo formado y estoy empezando a aprender de los dones, no puedo orarle a todo el mundo. No puedo ir a querer imponer mano a todo el mundo, porque hay una generación que ministra bajo orfandad, imparte la orfandad, porque no le da cuenta a nadie, porque no le quiere dar cuenta a nadie, porque tiene un carácter el varón insoportable, porque la mujer es insoportable, porque viven de las heridas del ayer. Y a mí qué me importa si te abandonaron en el ayer.
El Señor no le importa lo que pasó. El Señor, una pausa en la fe es una pausa con Dios. El problema es que si vos no estás bajo cobertura, tu iglesia no está bajo la bendición. Y es por eso que se te acercan brujos continuamente. Es por eso que hay traiciones continuamente, porque mientras vos no reconozcas una paternidad y soltés bien y te vayas por la puerta abierta, hay pastores que hablan mal, líderes que hablan mal, líderes que se olvidan de la palabra profética que un día un hombre de Dios le soltó y de todo lo que están viviendo. No tienen ni el tupé de levantar un teléfono y decir: reconozco que un día me soltaste la palabra, reconozco que fuiste la llave, que todo lo que estoy viviendo es a causa tuya. Amén. Entonces, en la Biblia nos enseña que el mundo espiritual está sostenido por lo invisible, y lo invisible tiene tres cosas: principio, desarrollo y nacimiento. Principio, desarrollo y nacimiento. ¿Qué tiene? Principio, porque todo lo que inicia Dios lo inicia con un principio, con un propósito. Dios no inicia las cosas por casualidad. No es que Dios se levanta a la mañana y dice: bueno, voy a ser Dios y hoy va a llover porque va a llover, porque va a llover. Hoy voy a enviar una prueba a este porque le voy a enviar una prueba a este. No, Dios no prueba por probar. Dios prueba porque en medio de esa prueba está enseñándote algo. Entonces Dios nunca va a darte algo sin ser procesado y ser identificado que tienes la marca, la esencia. Entonces Dios, todo principio es pequeño. Cuando tu principio es grande, tenés que ver que tu caída va a ser grande. Pero cuando tu principio es pequeño y te desarrollas a construir bien y ver dónde te estás construyendo, dónde estás mirando y dónde estás cultivando, vamos a tener que entender que lo primero que tengo que entender es mi identidad. ¿Quién soy en Cristo? Preguntale a la persona que está al lado: ¿vos sos huérfano o tenés identidad? Tenés identidad, porque hay muchos operando con espíritus de orfandad. Hijos espirituales que yo muchas veces los escucho, pero los escucho exigir tanto, pero no tienen un principio, no tienen un desarrollo, no tienen un nacimiento. Todo lo de Dios tiene un principio, tiene que estar basado y escrito en la palabra de Dios. Un desarrollo, porque tiene que tener el desarrollo de la presencia, la gloria, la constancia. El ABC que nos han enseñado es la oración, el ayuno y el bautismo del Espíritu Santo. El ABC, lo principal de todo cristiano. Y cuando vos no sabés el ABC, tampoco vas a saber el principio. ¿Por qué estoy caminando? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo ganar las almas? ¿Cómo me debo relacionar? En una generación que golpea la orfandad continuamente. Y la orfandad se mezcla en el medio con un espíritu de muerte. Entre los lomos, que significa los ministerios, las espaldas. Porque alguien te tiene que tener la espalda para aguantar todos los ataques que tenés en el ministerio. Pastor, si estás ministrando con orfandad, no vas a tener autoridad frente al mundo espiritual para pedirle a tu gente que camine bajo autoridad. Porque la gente no reconoce lo que no le enseñan. La gente no reconoce lo que no se le enseña. La gente no mama lo que no se le enseña. Si vos a tu pueblo no le enseñás, si vos a tu pueblo no le das la identidad que sos en Jesús, la identidad de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, la identidad que eres en Cristo, con Cristo y dentro de Cristo, entonces la gente, cualquier enseñanza erránea de hoy en día, la va a quebrar. Entonces vemos muchos que tienen dones y a Dios no le impresiona los dones, porque los dones son un regalo y todos lucen bien con un regalo. A Dios le impresionan los frutos, el manto y el desarrollo de tu principio, tu desarrollo, amén, y tu nacimiento, porque tiene que haber un nacimiento y Jesús lo habló. Entonces la Biblia nos enseña del mundo espiritual está sostenido por el mundo invisible. Esto está en Hebreos para los que dicen, ¿dónde está hablando lo que está hablando? Estoy basándome en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Estoy basándome en una palabra que está escrita, en una palabra que está revelada. El problema es que a veces estamos continuamente a nuestras iglesias invitando gente. Si en tu iglesia pasan continuamente predicadores y predican bien, te enseñan bien, pero diferentes unciones, pero la gente no
no se acostumbró a que tu pastor, a que tu líder, a que tu apóstol le enseñe, entonces van a vivir de oraciones prestadas. Van a vivir de cambios prestados, van a vivir de ambientes prestados. Entonces yo tengo que entender que yo necesito conocer el mundo espiritual, porque al conocer el mundo espiritual puedo entender de dónde vengo, hacia dónde voy, qué es lo que estoy tomando, si estoy en Dios o no estoy en Dios, si estoy escuchando la voz genuina de Dios. Entonces, por eso las grandes confusiones, porque el diablo imita todo lo de Dios. El diablo es un ser caído, que una vez fue honrado, que una vez fue creado como un arcángel, se le dio un nombre, Luzbel, o lucero de la mañana, o belleza de la mañana, pero un día se halló iniquidad. Y esa iniquidad se fue reproduciendo en las generaciones. Y se fue reproduciendo en la genética, porque lo que hace este desgraciado es trastocar la mente con fortaleza y trastocar la genética. Cuando dice no necesitas un padre, no necesitas un mentor, no necesitas estar bajo su discipulado, no necesitas tener autoridad. Hay gente que te dice no necesita ver el mundo espiritual. No, como en una iglesia cuando fui una vez, que me dijeron usted no reprenda al diablo, porque si nosotros no le hacemos lío al diablo, el diablo no nos hace lío a nosotros. Y al lado tenía una iglesia umbanda. Entonces tenemos que entender que el diablo no va a dejar de ser diablo. El diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. La misión de Satanás es matar. Querer matar tu fe, matar tu oración, matar todo lo que te llena de paz. El plan del diablo que no vivas una vida de éxito, una vida abundante. Entonces necesitamos tomar la identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué he venido a este mundo? Revélame, Señor. Porque cuando viene la revelación y en el altar estamos predicando, por eso hay tres tipos de iglesia. Está la iglesia que divide, la iglesia que resta y la iglesia que suma. La iglesia que resta es las iglesias comunes que empiezan bien, que crecen en el amor de Cristo, que hablan del mundo espiritual, que enseñan de la palabra del reino, que evangelizan, hacen campaña. Cae el poder de Dios, pero en el momento se han acostumbrado a figuras que continuamente pasen su iglesia. Por no tener un líder que tenga los pantalones bien puestos, en caso de ser el pastor que dirija la iglesia, es la pastora y tiene un mal carácter. Toda pastora que tiene un mal carácter tiene en el fondo o una raíz de amargura o ha pasado un proceso a causa de su estado físico, o flaca o gorda, o ha pasado un trauma, una traición de adulterio, el cual por ahí, por las heridas, entra el espíritu de Jezabel. Y no estoy atacando a la mujer, porque en caso cuando no es la mujer, es el varón. Porque Jezabel no ataca ni a mujer, no. Jezabel es un espíritu. Y Jesús lo habló, aún estando en Apocalipsis, en el libro de la Revelación. Habló que es un espíritu de manipulación, de destrucción. Y él habló que el mundo espiritual es real. Que usted entienda o no entienda, es una cosa. Amén. Todo lo que se me revela es todo lo que yo puedo disfrutar. Amansa, kama, lava, sama, lava, aquí, amanso. Alguien que pueda dar gloria a Dios a lo que estoy enseñando. Alguien que pueda. Yo siento la presencia de mi Padre acá. Entonces, Satanás sabe que todo lo honrado, si es deshonrado, trae sequedad. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó en gobierno, lo creó en autoridad, lo creó con mentalidad de multiplicar, enseñorearse sobre todas las cosas. Cuando creó a la mujer, la creó como la gloria del hombre, pero la creó para edificar, para parir. Por eso la mujer es símbolo de la iglesia, la belleza de Cristo, la belleza, la novia, la amada, la que sale del desierto, la que predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿cuáles son las iglesias que restan? Que tienen un buen líder. Ese buen líder es eléctrico, predica muy bien, enseña muy bien. Por ahí Dios lo usa en milagros, en señales, en maravillas. Pero ese líder está continuamente acostumbrado a invitar hombres y mujeres a su altar. Y la gente está acostumbrada a ver visitas, pero no a ver un líder que les enseñe, que les corrija, que les hable. Y están tan acostumbrados a una manifestación, pero no a una enseñanza, no a un entrenamiento. Y cuando sucede algo sobrenatural, la gente es sacudida. Por eso hay iglesias que la liberación les hace mal.
Hay personas que la liberación, sin primero ser enseñada, le hace mal. Para mí la liberación es el primer paso de los primeros pasos cristianos. Sin ser liberado no puedes recibir a Cristo genuinamente. Pero no quiero debatir con diferentes enseñanzas porque cada uno puede tener su opinión. Y respeto cada opinión de cada hombre de Dios, de lo que está escrito. Lo que no está escrito, lo que está fuera de la Biblia, no lo respeto. Yo respeto lo que está escrito y creo lo que está escrito. Porque la Biblia dice que lo que está escrito tiene poder. Y por lo que está escrito fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios. La Biblia es el testamento, pero la palabra es Cristo. Y cuando nosotros entendemos que Cristo entra en nosotros, esa palabra se hace parte de nosotros, hay una espora, hay una transformación, hay una metamorfosis, hay algo que implosiona desde adentro hacia afuera, que nos hace caminar en revelación y se nos abre el panorama del mundo espiritual. Y ya no somos gente ignorante, no somos neófitos, somos gente que empieza a comer, que empieza a beber, que empieza a alimentarse de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el alimento del pueblo. Jesús viene, cuando la palabra viene, Jesús viene a cena, no porque vos lo llames con gritos, no porque vos grites mucho, no, Jesús viene a escena cuando la palabra está en vos. Amén. Entonces comenzamos diciendo que el mundo espiritual tiene llaves, que el mundo espiritual tiene principio, desarrollo y nacimiento. Hablamos que en orfandad no podemos operar. Entonces Jesús nos habló que la Biblia nos enseña que el mundo espiritual está sostenido de lo invisible, sostenido por lo invisible. Nos vemos detrás de cada conquista, detrás de cada batalla, detrás de cada victoria. Hay una dimensión espiritual moviéndose. Cuando hablamos de llaves, hablamos de acceso. Cuando hablamos de acceso, hablamos de dimensiones que revelan código y autorizaciones para entrar legalmente al mundo espiritual. Porque hay gente que entra ilegalmente al mundo espiritual. Estos son los brujos, los umbanda, los doctores, los llamados doctores chamanes, los quimbanda, los tata. Esos son los que entran a través de altares. Pueden ser altares de brujería, invocaciones, tarot, tata. Eso no proviene de Dios. Y Dios no lo avala. Dios avala lo que está dentro de un altar donde está su presencia. Aleluya. Entonces las iglesias que retan son las iglesias que el pastor tiene una buena prédica, pero no enseña al pueblo. Están acostumbrados a verlo a él, pero no levantar discípulos. Y cuando una iglesia no forma la visión de discípulo, cuando una iglesia no se le presenta lo que es estar cubierto bajo un manto, porque yo puedo estar en una cobertura para hacerle saber a la gente que estoy bajo cobertura. Pero la cobertura se activa cuando yo estoy diezmando y ofrendando. No estoy esperando que mi padre espiritual o mi madre espiritual venga a verme para darle los diezmos. No, yo necesito cada mes o cada día de todo lo que pase del 10% de mi mano, darlo a Dios, porque no me va a funcionar el mundo espiritual y se me va a activar las bendiciones del cielo si yo le robo a Dios. Es como decir, estoy un pie en la iglesia y un pie en el cielo. Otra de las cosas, el principio de todo altar es ofrenda. El principio de todo altar es cuidar la cultura del reino. Segundo, la santidad. Sé que estoy hablando temas muy fuertes y sé que acá hay nietos espirituales y hay hijos espirituales, pero yo lo hablo como mis hijos espirituales me entienden y yo los entreno a ellos, a enseñar discípulos, no a enseñar ovejas, porque las ovejas repiten. Las ovejas, el primer paso de oración, hay 3 niveles de oración. Está la oración de oveja, está la oración de transformación de discípulo y está la oración de hijo de Dios. Entonces tenemos que transformarnos para tener el lenguaje, porque hay gente que se queda y se acerca a Dios a través de peticiones de oveja. Dame esto, cuida mi familia, cuida mi hogar, cuida mi casa, cuídame esto. Dios te bendice, sí, pero vivís en la misericordia. Vivís pidiendo llegar a fin de mes, pero no tener las grandes bendiciones que Dios ha preparado para vos. Es como dice mi hijo espiritual de Mendoza: Dios te preparó, vinimos a buscar una bendición, pero a dejar una bendición. Entonces, donde Jesús no es honrado, sacúdete. Donde Jesús no es celebrado, sacúdete, porque lo de Dios tiene que ser honrado. Nadie puede frenar o restringir lo que Dios te ha puesto en tu espíritu para soltarlo. Amén.
Entonces, tengo que entender que la iglesia correcta es el pastor que predica lindo, todos los domingos la gente se llena, los cultos se llenan, pero el tipo se va de vacaciones y la gente no viene, porque está conectada a un hombre, no está conectada a Cristo. Está conectada a una celebridad, pero no a una persona que levante discípulos. Y esa persona, cada vez el ego es tan grande que dice, yo liberé, yo sané, yo profeticé, a mí se me reveló esto, y a mí qué me importa lo que Dios te reveló. A mí me importan los resultados, que esa persona cambie. Amén. Entonces tenemos que entender principio. Porque hay algunos que me dicen, no, pero yo profeticé. No, decime cuántas almas ganaste. Decime que después que volviste de tu asignación, ¿cuántas almas tenés? O tenés las mismas viejas de siempre, que tienen los pelos largos, que tienen las uñas largas de quejarse, de chismear, y que no diezman. Tenés las mismas ovejas olorosas, hijas del diablo, perdónenme la palabra, y no engendrás hijos nuevos. ¿Por qué? Porque no enseñás. Se te pide algo y no enseñás. Pero lo único que haces es herida. Huérfanos ofendidos. Y los huérfanos ofendidos no tienen autoridad para poder hablarle a la gente. Y la gente no los va a respetar. Porque con una mano escriben, pero con el codo borran. Entonces, cuando vos querés realmente ser genuino y que te respeten, lo que vos hablás tiene que ser realmente respetado. Vos no le podés decir a tu padre espiritual o a tu madre espiritual, ¿quién sos vos para decirle, te equivocaste? No, el respeto. David no tocó el manto del ungido, aunque el otro estaba recontra archiendemoniado, se había mandado terribles quilombos. Pero David dijo, ¿quién soy yo para quitar el pecado del otro? ¿Quién soy yo? Acam, por quitar la desnudez de Noé, del embriagamiento y de las desnudez, Dios lo maldijo, en vez de a Noé, lo maldijo al hijo. Y no se sabe más del hijo, porque hay gente que se olvida. Si está la ausencia de un padre espiritual en tu congregación, tenés que tener cuidado. Quiere decir que en vez de tu padre, porque hay momentos que el padre no tiene que ir, tenés que ir vos donde está el padre. Porque vos necesitas ser formado, papá. Vos necesitas ser formada, mamá. Dejá de tanto biribí y empezá a ponerte a madurar. Porque la madurez te va a hacer entender que el mundo espiritual tiene que traer reforma. Pastores inmaduros, líderes inmaduros, profetas inmaduros, que de la noche a la mañana se llaman profetas. ¿Cómo eres profeta y no tienes persecución? ¿Cómo eres profeta y no sos atacado? Yo a lo largo del ministerio que llevo en la parte profética me han atacado, junto a mi hija espiritual hemos vivido quilombo, guerra, ataque, brujería, de todo, hermano. Ser profeta es entender que vas a tener una guerra. Ser pastor vas a tener una guerra. Amén. Pero la Biblia nos enseña del mundo espiritual, que está sostenido por lo invisible. Es decir, que lo que vemos es el resultado de lo que no vemos. Detrás de cada conquista, detrás de cada batalla, detrás de cada victoria, hay una dimensión espiritual que está en movimiento. Usted lo entienda o no lo entienda, el mundo espiritual es real. Tanto de Dios como del diablo. Usted no puede ser ignorante. Porque detrás de esto, cuando usted parta de esta tierra, se va a dar cuenta. Pastor, qué duro que es. Pastor, la palabra me está golpeando. Gloria a Dios si te está golpeando. Gloria a Dios si te está doliendo. Porque lo que se te revela es lo que se te revela es lo que usted va a poder disfrutar. Si te enoja, te revela. Porque hay algo que necesitamos, transformación. Dios necesita reformarnos, quitarnos. Es como el águila. Saben que el águila hay momentos que va a la altura. Llega un momento que no aguanta más la incomodidad de tener ese mismo pico y golpea contra la roca, y golpea contra la roca, y golpea el pico contra la roca. Y vos la ves a la águila y le decís, estás loca, te vas a matar. Estás en las alturas, no lo hagas. Pero aquella tiene una visión, sabe que mientras está golpeando, le está doliendo, está saliendo sangre, está pasando un proceso, pero está aguantando. Se está manteniendo ungida porque el sol la mantiene caliente, pero está golpeando, está golpeando.
malo, porque aunque todos ven el pico que está perfecto, por dentro el pico está podrido y hay un pico nuevo que tiene que salir. Y mientras más golpea, lo viejo sale. Mientras más golpea con la verdad, se rompen las ataduras, se rompe la ligadura y se rompe la muerte. Rama, kamanda, rama, namasaya. Nunca vas a parir una iglesia si no levantás discípulos leales, si no te invertís en la gente, si no se invertís en discipulado, en enseñarle, en apartarlo a tu gente, en darle entrenamiento. No es mandar. El mundo espiritual no es mandar. Un hombre y una mujer de Dios no manda, enseña. ¿Dónde lo vemos a Jesús mandando, hermano? Jesús enseñaba, lo único que le mandaba era con autoridad a los diablos. Y le decía, sal fuera de esta vida, sal fuera. Hermano, la guerra más grande la tenemos en el mundo espiritual contra los propios cristianos. Porque en el mundo espiritual podemos decir, fuera espíritu de Gauchito Gil y se va. Pero anda a decirle, espíritu de tal cambia. Porque hay gente que no quiere ser transformada hasta que vos no lo rompés. Amasera Macaya. Rompe el pico para que lo nuevo venga a tu vida. Amén. Ayúdeme a compartir, porque vamos a hacer una oración profética. Siento la gloria de Dios que está en este lugar. Amén. Cuando hablamos de llaves, estamos hablando de acceso, estamos hablando de código. Entonces, la iglesia no tiene que tener un pastor que resta, sino que cuando se muere ese pastor, está acostumbrado a tener buenos holocaustos, buena palabra, buena revelación, pero el tipo no enseña a otro a predicar, solamente es él. No le enseña cómo emprende, cómo recibe, no lo lleva al monte. Lo único que ve es herida. En vez de reconocer a su padre espiritual, a su madre espiritual en las redes sociales, reconoce al profeta de la esquina. O no sale. Y siempre que sale le recuerda lo malo que hizo su padre espiritual. Pero ¿quién te crees vos? No vas a llegar ni a la esquina, hermano. Reconoce tu autoridad. Jesús reconoció al Padre. Señor, ¿por qué me mandaste a dar esta palabra? ¿Por qué a mí, Señor? Sé que detrás de esto me van a atacar un montón. Pero bueno, Señor, estoy obedeciendo a lo que vos me mandaste. Yo hablar de paternidad, hablar de principios, de llaves del reino, me recuesta, hermano. Pero Dios mandó, con tal estoy lejos, estoy en África, sé que es una bomba para Argentina. Anoche profeticé en la madrugada, por el Espíritu Santo, profeticé de que algo iba a pasar con arresto. Y en esta tarde, la madrugada, estoy desde el otro continente, no tengo acceso a la información de Argentina, no hay internet, hay internet durante el día acá. Y profeticé, y la gente en vez de compartirlo, algo que se soltó, que es real, algo que fue nacional, lo di con detalle, la gente como que está en la monga, en vez de decir, wow, eso es sobrenatural, wow, eso es una palabra que se cumplió. Hermano, este canal es bien profético. Que yo esté acá, justo en África, es profético. Se lo he venido diciendo. Dios me va a sacar entre ustedes y me va a llevar a las naciones. Estuve con primeras damas, con primeros ministros antes de llegar y profeticé esto. La gente común y corriente, incrédula, es más creyente que los creyentes. Porque compiten algunos. Entonces, ay Señor, entonces necesitamos levantar discípulos, ancianos, fieles, no ancianos que están riéndose detrás, no ancianos que por el dolor del dolor de cabeza no vienen a la iglesia. Un diácono tiene que tener una responsabilidad. El diácono tiene que ser irreprensible, tener una familia irreprensible. Los diáconos tienen que ser los primeros que tienen que llegar a la iglesia. Y los pastores igual. No le exija respeto lo que usted no enseña. No le exija lo que usted no vive. No hable de diezmo si usted no diezma. No hable de cobertura si usted no respeta su cobertura. No hable de autoridad si usted le tiene miedo de echar fuera demonios. Entonces no hable de lo que no vive, porque se le va a juzgar de todo lo que usted no hace. Amén. Entonces cuando tenemos un pastor que ministra lindo, tiene una linda oratoria, pero la iglesia se acostumbró a ese hombre o se acostumbró a las visitas que trae ese hombre, pero no enseña, no discipula, no tiene escuela bíblica, no levanta discipulado, no imparte a la gente,
no dimensiona a la gente, muere ese tipo y la gente mengúa y la iglesia se cierra. Porque estuvo acostumbrada a un hombre. No estuvo acostumbrada a vivir a Cristo. Entonces enseñamos muchas veces a la gente a vivir al hombre, idolatrar al hombre, pero no llevar la enseñanza. Háblame de Cristo. Predicadores que todo el día están hablando de su testimonio. No me hablé de tu testimonio. Tráeme una enseñanza, tráeme una revelación, tráeme algo que me envuelva en la palabra, que me revele, revelación. Amén. La segunda, las iglesias que dividen. Son las iglesias o de hombres y mujeres que saben que tienen dones, que saben que tienen, pero no quieren ser corregidas. Y saben porque escuchan palabras, vos vas a ser profeta, vos vas a ser pastor, vos vas a ser líder. Y como no lo ponen porque el orgullo, Jezabel, el leviatán, la soberbia que tienen encima, los hace salir. Y el espíritu que divide no es que empieza cuando se te va, sino que empieza desde la casa. Porque empiezan a entrar en las casas de los hermanos, empiezan a chismear, empiezan a hablar mal de una autoridad, empiezan a hablar de la palabra, empiezan a cuestionar si la palabra es verdad, si estuvo la unción, son metroman, a ver si bajó la presencia, si esta tiene que estar en el altar o no tiene que estar en el altar, si esta estaba gorda o la otra estaba flaca, si este pecó o no pecó, todo ven mal, todos dicen, esta tiene espíritu, y hablan todo el día de demonio, pero vemos que su vida espiritual en el área económica van para atrás, no consiguen trabajo, siempre están para atrás, el hombre un carácter podrísimo, la mujer una seductora, con las puertas, con las cosas abiertas, se le ve las tetas, se le ve el culo, y después me están observando. No, mi hermana, estás entregándote como un mercado de oferta, no respetándote frente a la gente. Entonces empiezan a chismear y empiezan a orar. Y se empieza a hacer una cadena de un espíritu pitónico. Porque Pitón no solamente profetiza falsas profecías, sino que asfixia la verdad. ¿Para qué vas a ir a limpiar? ¿Para qué vas a ir a servir? ¿Para qué vas a diezmar? ¿Para qué? ¿No ves que el pastor me mira, me tira mal la palabra? No, la pastora me pegó a mí. No voy más a la iglesia. Qué macho sos, hermano, porque por una palabra te vas de la iglesia. Por una palabra que te corrige te vas de la iglesia. No tenés madurez. No has entendido lo que es el evangelio. No has entendido lo que es. Entonces, ¿qué hacen? Levantan como Coret. Te hago acordar que los que se levantaron contra Moisés, el Señor les abrió la tierra y los tragó vivos. Porque la división termina cayendo. La división pueden pasar 10 años, pero el que divide lleva un ADN. Puede levantar una iglesia, puede levantar silla, puede levantar cosas, pero como él dividió, lo van a dividir porque lleva un ADN, lleva una esencia, lleva ese espíritu de contaminación. A no ser que la persona se arrepiente y reconozca y salga bien de una iglesia. Y diga, sí, salí mal, salí por las puertas abiertas, hablé mal. Nunca te vayas de una congregación hablando mal. Porque hay lugares donde se te terminó tu tiempo. Pero vos tenés que siempre bendecir, salir con la cabeza, acordarte de los buenos momentos. Hermano, no tenés que maldecir la obra de Dios. Amén. No sé por qué estoy hablando de esto, nunca lo hablé, pero Dios me lo dio. Me lo dio y tal cual me lo reveló, yo lo suelto. Entonces la división comienza desde atrás. Cuando se te empiezan a sentar en los costados, cuando empiezan a chismear, cuando empiezan a ocultar los secretos. Entonces en el reino o entramos todos o salimos todos. Amén. Entonces Dios no te puede entregar algo que no. Entonces la iglesia muchas veces la tomamos. Ustedes en Argentina tenemos autos, acá también tienen remis. Y acá no hay autos, muchos autos, muchos usan remis para poder llegar a ciertos lugares. El que tiene auto es un rico, pero se utiliza. Entonces la iglesia está acostumbrada a tener gente que toma la iglesia como un taxi. Y vos al taxista le podés mandar, vos al taxista le decís, quiero bajarme 5 minutos en la panadería, agarrar un poquito de factura, quiero subir a esto, quiero subir. Pero en el colectivo, cuando vos subís en el colectivo, mi hermano, hay una parada, hay una dirección,
Y si te gusta, bien, si no, también. En el mundo espiritual, Dios nos pone delante un colectivo, porque no todo en el colectivo hay gente que se va a subir y hay gente que se va a bajar. No toda en la temporada hay gente que nos va a seguir. Ahora, hay gente que quiere la iglesia como taxi, quiere mandar a las autoridades. Entonces es un peligro. Es un peligro. La iglesia no es un taxi, la iglesia es un colectivo. Tiene un director, tiene una visión y Dios pone un chofer, que es el pastor, la pastora, una autoridad. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús le habló del mundo espiritual. Y Llaves, hablando del mundo espiritual, nos habló de código. Y nos dijo que Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una llave espiritual no es un objetivo físico. Vuelvo a repetir, una llave espiritual no es un objeto físico, sino es una autoridad delegada por Dios que te habilita a entrar en las dimensiones para abrir portales de bendición y cerrar puertas de opresión. Porque hay gente que dice, bueno, él habla de portales. ¿Dónde está en la Biblia? La palabra portales significa puertas. Puertas. Yo abro puertas, dijo Jesús, y yo cierro puertas. Abro puertas para el bien y cierro puertas para el mal. Esta es la Biblia. Si usted no lo entiende, está escrito. Y todo lo que está escrito tiene poder. Amén. Entonces, una llave espiritual no es un objeto físico, sino es una autoridad delegada por Dios a través de la persona del Espíritu Santo que te habilita a entrar en las dimensiones para abrir los portales de bendición y cerrar puertas de opresión. El que tiene llave no necesita forzar puertas. El que tiene llave no golpea puertas, no forcea relaciones, no forcea matrimonio. Simplemente entra y tiene una autorización. El mundo espiritual se mueve en dimensiones. Hablé de la iglesia que resta, hablé de la iglesia que divide, pero hoy te voy a hablar de la iglesia que suma. La iglesia que suma es la iglesia que hace discípulos, que les enseña llave, que les enseña autoridad, que les enseña dones, que les enseña paternidad, que les enseña a predicar a toda criatura, que les enseña a orar encendidos en el poder del Espíritu Santo. Y les enseña que el mundo espiritual se mueve con dimensiones, que el mundo espiritual es real. Las dimensiones del reino de Dios que operan, las dimensiones del reino de Dios, que es un gobierno invisible, y que el Espíritu Santo lo hace visible cada culto y en cada lugar en esta tierra, es la dimensión del reino de Dios. Cuando Dios me dijo, le vas a poner a la iglesia el reino de Dios, porque Dios revela autoridad, Dios no le revela. Si Dios le hubiera revelado el nombre a mi hijo espiritual, que hoy en día está a cargo de la iglesia y lo bendigo, no, pero Dios le reveló a la autoridad, porque Dios no pasa en los principios, Dios no pasa por encima de la autoridad. Si los que están bajo la cobertura no reconocen la autoridad, me importa un bledo, porque ellos van a perder. Punto. Pero Dios, ¿a quien le reveló el nombre? Fue a este tipo. Como a Juan Carlos Núñez, Dios le reveló puerta del cielo, como a puerta. Dios le revela autoridad, el nombre. Tiene que tener identidad. Cuando Dios me reveló el nombre de la iglesia, reino de Dios, Dios me dijo, será una dimensión que opere en la luz, en la verdad y en la justicia. En la luz, por la luz del primer día. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y disipó las tinieblas, gobierno de luz, aplasta las tinieblas, nos dio principios, todos bendecidos, todos sanos y todos prósperos. Y de ahí nace la frase, estás bendecido y en victoria, amén. En verdad, porque Dios me dijo que a través de la verdad de la iglesia se iba a soltar cada culto una revelación de palabra, profecía de verdad, palabra de verdad, sanidad de verdad, prodigio de verdad. Muchos dicen, sí, la venida del Señor está viniendo porque hay terremoto, hay guerra. No, esos son rumores, hermano. Esos son rumores. Eso no quiere decir que todavía venga Cristo. Cristo va a venir, hermano. No sabemos ni el día ni la hora, pero Cristo va a venir porque son rumores, son dolores de parto, principios de parto. Y hacemos bien en enderezar nuestra vida y volvernos en comunión con Dios con todo el corazón y orar y no llevar una vida light,
Pero hermano, son principios, que hay rumores de guerra, son principios, pero la Biblia me dice que cuando se conocerá que llegará el fin, cuando el Espíritu Santo sea derramado en todo el mundo, cuando el Espíritu de la profecía se derrame en todo el mundo, allá va a haber prodigios, milagros y señales. Y eso es lo que está esperando la iglesia, el último avivamiento, cuando toda la gente en todo el mundo vea el poder de Dios. Y cuando suceda eso, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Pero cuando hay guerra, cuando hay rumores, cuando hay esto, no. La Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, cuando se junten 10 naciones y hayan 10 naciones solamente, ahí se junten los líderes y digan, un líder, yo quedo a cargo del liderazgo de todo, y diga, hay paz y seguridad, y se vuelvan todos contra Israel, ahí yo me tengo que preocupar, porque vendrá juicio repentino, vendrá el avivamiento, y el Señor, cuando toque la trompeta, vendrá. Pero no sabemos ni el día ni la hora. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una verdad, porque una verdad revelada por la luz, porque Dios no opera en mentira, Dios no opera en engaño, Dios opera en luz. Si tu vida vive de mentira, hermano querido, no vas a ser una monga que no va a llegar ni al lejos. Pero cuando tu espíritu opera en luz, opera en verdad y en justicia, cuando la justicia de Dios está, se te levanta guerra, Dios te va a defender. Amén. Hace muchos años se me levantaron en el sur pastores, líderes, porque criticaban el mover de la liberación. Se me levantaron de la profecía porque hablaba con números, porque las profecías se cumplían, la gente era bautizada por el Espíritu Santo. Y durante 2 años me sentaron para ver si eso provenía de Dios o no provenía de Dios. Y sin yo ministrar, la gente caía, se liberaba, se sanaba. Con solo pasar, la gente era envuelta en el poder de Dios. Entonces, la verdad, cuando vos caminás en una verdad, Jesús va a respaldar lo tuyo. Jesús va a hacer que lo tuyo se multiplique, porque tus frutos hablan más que tus obras. Amén. Entonces, la otra dimensión, la dimensión del reino que opera en la luz, la verdad y la justicia. La dimensión de las tinieblas opera en engaño. Miren cómo opera las tinieblas, en engaño, en pactos, en ilegalidades de puertas abiertas y en ataduras. Y en orfandad. Cuidado con los huérfanos, son muy peligrosos. Un huérfano puede destruir toda una verdad y puede meterte en un engaño. Entonces, y después está la dimensión profética. La dimensión profética es la dimensión que más amo, porque es el puente de lo invisible se manifiesta en lo visible. El reino de Dios, las llaves son dadas por la revelación. El reino de Dios, para recibirlo, todas las revelaciones son llaves dadas a través de la revelación. Pedro recibió una llave cuando reconoció quién era Jesús. Pedro, Simón, recibió una llave del cielo cuando reconoció su identidad y reconoció su autoridad y quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación le abrió el acceso a gobernar el mundo espiritual. Hay revelaciones que te dan acceso para gobernar el mundo espiritual. En las tinieblas las llaves se convierten en candados, en pactos generacionales, en pecados ocultos, en idolatrías. El enemigo usa las llaves para despojar y recuperar la llave de la muerte y del Hades. Es muy profundo de poder hablar. Pero aquí entra lo profético. La función del profeta es entregar llaves de acceso a nuevas dimensiones. Cada palabra profética es como una llave que abre un futuro, cierra una temporada y abre otra temporada. Cambia un destino y libera una victoria. Es por eso que cuando Samuel se encontró con Saúl, se entregó llaves de gobierno. Samuel le cerró una temporada, pero le entregó un gobierno. Amén. Cuando te encontrás con un profeta, no tenés que decirle, tenés una palabrita, me podés profetizar, sos un maleducado total. Y Dios no te respeta, menos la unción profética te respeta. Porque el que entiende de código de reino no pide una palabrita, sino que el profeta viene a confirmar tu vida de oración. Amén. Entonces cada palabra es como una llave que abre futuro, que cambia destino, que libera una victoria. Y es por eso que cuando Samuel se cruzó con Saúl, le entregó una llave de gobierno. Cuando Elías se cruzó con Eliseo, le entregó llaves de doble porción. Cada encuentro profético abre una puerta al mundo espiritual que de otra manera estaría cerrada. En otras palabras, el mundo espiritual se mueve por llaves y por dimensiones.
Voy a dar estas últimas y voy a cerrar. Bien, hay llaves de provisión que abren puertas a portales financieros. Hay llaves de sanidad que abren atmósferas de milagro. Hay llaves de territorio que abren ciudades, naciones y liberan territorios, iglesias. Hay llaves de familia que restauran hogares, matrimonios, identidades generacionales. Lo profético es el vehículo que activa esas llaves. Lo profético descubre las perlas, es un vehículo, es un ancla, es una punta de lanza que descubre las llaves, las perlas preciosas que tienes en Cristo. Entonces es el vehículo que activa esa llave. ¿Qué puede activar una llave? Un decreto, una declaración, una meditación, una palabra revelada, no solamente una información. Es la llave que hace la dimensión invisible que se vuelva tangible, que se manifieste en lo sobrenatural. Es por eso que la iglesia no basta con conocer la palabra. Hay que recibir las llaves de revelación. Hay que recibir las llaves de revelación. No basta con orar, hay que orar con las llaves proféticas que abren lo que parecía estar cerrado. Es por eso que tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Pedirle a Dios que te dé discernimiento. Que el Espíritu Santo te limpie los ojos con colirio y que te revele. Tiempo con la palabra, tiempo con la oración, hermano. Entonces, no basta con conocer la palabra, hay que recibir la llave de la revelación. No basta solamente con orar, hay que orar con la llave profética que abre lo que parecía estar cerrado. No basta con luchar contra los demonios, hay que usar la llave que Dios nos ha dado con autoridad para cerrar operaciones de las tinieblas. Amén. Amén. No todo lo que estoy hablando lo entienden. Pero yo creo que hoy el Espíritu Santo te está entregando a través de estos vivos a cada uno de sus hijos y sus hijas que son entendidos en lo espiritual, que son entendidos en entender que sus almas necesitan crecer. Hoy el Espíritu Santo está soplando y entregando llaves a sus hijos. Las llaves para cerrar toda puerta de las tinieblas a tu familia, pero llaves para abrir dimensiones nuevas a tu ministerio. Llaves para entrar a territorios que antes estaban verados, que estaban en velos. Pero hoy la palabra revelación viene de la palabra apocalipto, que significa quitar el velo. Y hoy como profeta de Dios yo declaro esto, que se quita todo velo en tu familia, se quita todo velo en tu casa. Yo declaro que las llaves para acceder a lo imposible vienen a vos en el poder del Espíritu Santo. Y te digo proféticamente, lo que estuvo cerrado se abre en el nombre de Jesús. Vamos, reciban. Lo que parecía atado se desata en el nombre de Jesús. Lo que parecía perdido, con la llave del reino se vuelve a tus manos en el nombre de Jesús. Porque toda generación, Dios está levantando hijos que no solamente oren, sino que gobiernen. No solamente crean, sino decreten. No solamente pidan, sino que tomen llave y abren lo que Dios ha confiado en ti. Así que quiero hacer esta declaración final. El mundo espiritual se mueve por llaves y por dimensiones. Y hoy Dios te está entregando estas llaves nuevas. Yo declaro llaves de provisión. Yo declaro llaves de sanidad. Yo declaro llaves de conquista. Yo declaro llaves de destino. Camina en lo profético, porque cada palabra revelada es una llave que abre tu próximo capítulo. Ahora, donde quiera que estés, espectador, donde quiera que me estés escuchando, que estás bajo la influencia de mi voz, recibe llaves nuevas en el nombre de Jesús. Recibe dimensiones nuevas en el nombre de Jesús. Cualquier barrera, cualquier espíritu operando en tu vida, espíritu de brujería, espíritu de religión, espíritu de orfandad, espíritu de muerte, sal fuera en el nombre de Jesús. 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 Cualquier cadena, cualquier cosa que Satanás esté utilizando para atarte, donde quiera que estés, sé liberado en el nombre de Jesús. 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 Sé liberado en el nombre de Jesús.
Haiga fuego sobre tu casa, haiga fuego sobre tu hogar, haiga fuego sobre tu familia. Cualquier espíritu, familia, espíritu de brujería, espíritu de hechicería, donde quiera que estés y estás bajo la influencia de mi Dios, todo lo que esté atado, yo declaro, sé desatado en el nombre de Jesús, sé desatado en el nombre de Jesús, sé desatado en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera cualquier cosa que hayas comido en la mesa del enemigo. Puede ser por los sueños, puede ser atadura, puede ser pecado. Sé lavado por la sangre de Jesús, sé lavado por la sangre de Jesús, sé restaurado por la sangre de Jesús. Jesús, 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 llamo tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Cualquier espíritu, donde quiera que estés, suelta a esa mujer, suelta a ese varón. Sé liberado, sé liberado, sé liberado, sé liberado. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Yo escucho cadenas caer. Espíritus de muerte salen de tus cuerpos, se desprenden de tu cuerpo. Pastores que han estado cargados, atacados, hoy se desprende en el nombre de Jesús y se desata una nueva dimensión con lenguas nuevas. Matrimonios pastorales oprimidos se quiebran ahora, se liberan ahora, se liberan las congregaciones, se liberan los hogares. En el nombre de Jesús, ministros atados sean liberados en el nombre de Jesús. Yo comando en el poderoso nombre de Jesús, tu demonio de brujería, tu demonio de enfermedad, tu demonio de opresión, donde quiera que esté, tu peor error es haberlos dejado conectar aquí. Ser roto, ser liberado en el nombre de Jesús, ser liberado en el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, cualquier cosa que esté haciendo, cualquier cosa que esté atado, sea tu familiar, sea por vicio, cualquier hábito puede ser enfermedad, sé liberado en el nombre de Jesús, sé liberado en el nombre de Jesús, sé restaurado en el poderoso nombre de Jesús. En Cristo Jesús oramos. Ahí ora, que las cadenas se están rompiendo. Ora que las cadenas se están rompiendo. Ora que estas cadenas se están rompiendo. Hay mujeres y varones que han caído bajo el espíritu de liberación. Espíritu Santo, llueve en mí tu poder de liberación. Llueve en mí tu poder de liberación. Oh, esta santa presencia de Dios, yo la libero para tu vida. Oh, esta santa presencia de Dios, yo la libero para tu hogar. Oh, esta unción de Dios, yo la libero. Personas enfermas sean sanas. Dios del profeta T.B. Joshua, Dios del profeta Paulo David, visita a tu pueblo, libéralos en el nombre de Jesús, libéralos en el nombre de Jesús, libéralos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Alguien que pueda celebrar, aleluya, aleluya, vamos, alguien que pueda celebrar. Gente que ha sido liberada. Bien, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Bendecimos a cada uno de ustedes que han estado conectados. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Tome unos minutos para bendecir. Bendigamos ahí, bendigamos cada uno. Bendigamos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una bendición. Bien, hay días que me puedo conectar, hay días que no. Bien, por gracia de Dios, bueno, les estaba contando con el tema de la visa. Queríamos quedarnos hasta noviembre, pero bueno, el gobierno de acá es diferente. Y nos permite estar hasta el 26, pero la aerolínea a mí me permite estar hasta el 14. Así que el 14 estamos volviendo para Argentina. Pero en febrero volvemos para estas tierras. No, ha sido... Este año tenemos Reino Unido, ya confirmación. Ahí está el pastor de Reino Unido, está conectado.
No entiende nada, pero él se conecta, no entiende por qué habla inglés, pero es una bendición. La verdad que hemos visto en estos 4 días muchos milagros, sanidades, la cultura. Nos quedan todavía 2 semanas para disfrutar. Agradecemos a el legado del profeta T.B. Joshua. También agradecemos a mamá Evelyn Joshua, al profeta Paul David, por esta bendición, porque la verdad que ha sido una bendición. Bueno, llegamos acá y por causa del calor, nos ha costado un poquito más o menos disfrutar lo que es el calor acá, porque hay mucho calor. Acá no hay frío, hermano. De noche, de día es calor. Estamos, mira, pero muy, muy bonito. La comida, amé la comida, amé la comida. Dios les bendiga. Vamos a hacer una cruzada cuando regresemos Vamos a hacer una cruzada cuando regresemos de milagros, de sanidades. Así que todos los que quieran llegar para poder recibir una gran impartición, se me fue designado que voy a estar siendo apartado y ungido para seguir el legado del profeta y Joshua a través del hombre de Dios Paul David, profeta Paul David, para orar en las cruzadas. Y que estoy muy, muy nervioso, porque acá es diferente. Acá van brujo, no es que van brujo, no, brujo, pero el poder de Dios es más fuerte. También he tenido una buena noticia, que nuestro hermano Marcelo, Wisman Marcelo, está ahí. Bendecimos al apóstol John G, su cumpleaños, Happy Day, hijo espiritual del profeta Tío. Yo soy otro argentino que ya fue ungido en Camerún para ser usado con el poder de Dios. Y qué legado, qué bendición de poder estar y seguir este legado en el nombre de Jesús. Gracias a mis autoridades y gracias a mis amigos, muy pocos amigos, pero los amigos que me empujaron y me aguantaron. Hoy se han acercado, hoy me comentan todo tipo de personas. Hoy muchos me escriben, muchos que se habían ido hace mucho tiempo. Muchos dicen, no, yo te solté esta palabra. No, mentira. El único que me soltó la palabra, después fueron palabras de confirmación, pero quien soltó la palabra fue, y quien reconozco de todo lo que estoy viviendo, es el profeta Hernán Acosta. Él profetizó esto que hoy estoy viviendo, y dice la palabra que el que honra a un profeta, honra de profeta recibe. Yo amo mucho al hombre de Dios y lo honro, y cada oportunidad que tengo, cada momento libre que tengo, me voy. Amén. La verdad que es muy, muy hermosa la noticia, así que seguramente vamos a pasar el día del ungimiento, el día de la activación de la cruzada para orar. Va a salir a través de los canales. Bueno, estoy muy nervioso porque hay cámaras, pero contento de estar acá. Bendigo a todo el equipo que están detrás, que ayudan. El horario es diferente, mientras ustedes van un día más adelantado, mientras ustedes están, ustedes van un día más adelantado, nosotros vamos un día más retrasado. Entonces a ustedes creo que debe ser la madrugada ya, si no me equivoco. Acá son las 1 de la tarde, no sé qué horas serán en Argentina, no me sale, pero deben ser como, acá son las 1 de la tarde, pero no sé qué horas serán allá, pero una hermosa experiencia. Anoche fuimos al mall y pudimos cambiar plata, porque acá solamente se mueven con dólares, y cambiamos dólares por plata nigeriana, de Zambia. Y había una persona, y me llamó la atención porque el niño era piel hueso, y estaban tirados. Y yo justo nos íbamos a ir a comprar un helado,
¿Y qué es lo que hicimos? Le donamos lo que tenía, se lo dimos, oramos. No nos entendían, le profetizamos, pero no nos entendían nada, porque tenemos traductores solamente nos hablamos a través de, ¿cómo se llama?, del teléfono, porque no hay traductores en esta zona. Estamos apartados en los montes para lo que es la cruzada. Así que yo cada vez que puedo me aparto un poquito y bueno, les cuento una de las anécdotas. Acá hay 4 comidas. Acá comen a la mañana, comen al mediodía, comen a la tarde y comen a la noche. Así que no, he hecho mucho ejercicio y estamos con muchos propósitos de ayuno. Lindo, lindo, la verdad que lindo. Y extrañando Argentina, extrañando Argentina. Así que bueno, los bendigo a cada uno de ustedes. Y amo mi país. Uno salir para estos lados, cuando uno dice, bueno, salir a otra nación, ir, wow, no, ustedes no saben. El cambio de horario me ha costado muchísimo para dormir, orar. Acá se hora diferente, no se puede gritar mucho. Acá muy diferente, las culturas son muy diferentes. Entonces, en cada país son diferentes. Bueno, les bendigo y les honro en el nombre de Jesús. Bien, ¿les gustó la enseñanza? Fue fuerte. El viernes se cumplió el viernes cumplo años. Dios te bendiga, Sara, Dios te bendiga. Que la pase genial, amiga. ¿Qué te iba a decir? Juan Carlos Barrera, buenos días, profeta, se cumplió la profecía que Dios habló por medio de tu boca. Ayer recibimos los papeles en nuestra iglesia y la verdad que Dios nos ha permitido crecer y multiplicarnos. Juan, ¿nos podrías enviar un video? ¿Nos podrías enviar un video contando el testimonio? Y cómo, recordándome cuando se soltó la palabra profética, ¿podrías enviar un video para glorificar a Jesús? Amén, si nos das permiso salir en el canal. Bien, ha sido una bendición, la verdad que hablé muchísimo, hermano, hablé muchísimo. Estoy tomando mucha agua, extraño coca, extraño la gaseosa, las milanesas. Miren, les cuento una anécdota, para los que ya se van desconectando, les cuento una anécdota. Acá no hay carne, acá hay pollo. Al pollo se le llama chicken, al café se le llama café. Y extraño mucho las gaseosas. Ay. Así que lo primero, cuando llegue, voy a agarrar una buena Pepsi. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos conocen mucho por Messi. Se van a llevar una impresión. Nos conocen por Messi, por Carlos Anacondia. Así que qué lindo. En la parte cristiana por Carlos Anacondia. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.